Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hoy tengo el agrado de presentar a mis compañeros que estamos conformados por Arica Rocío Giancarlo, Culquicóndor Yogya William, Castillo Sosa Jonathan, Rojas Ayaverde Gamixu, Valdera Vidaurre Andy, Urbina Castillo Minsky, Crisanto Arizmendi Mayra y Palacios Navarro Flor. Somos integrantes del grupo número 1 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. El tema que desarrollaremos en la presente exposición es la novela Fabla Salvaje de César Vallejo. Hola, ¿qué tal a todos? A nosotros nos ha tocado hacer un cortometraje sobre Fabla Salvaje. Y antes de ver el cortometraje, vamos a hablar sobre César Vallejo. Pues yo voy a hablar sobre la niña de César Vallejo. La familia de César Vallejo tenía sangre española y peruana en sus venas. Para César Vallejo, su familia era algo irreemplazable. César Vallejo ayudaba en los quehaceres del hogar, en las tareas que le encomendaba a su familia. Seguía las tradiciones, las costumbres de su familia. César Vallejo amaba con todo su corazón a su familia, la cual admiraba y respetaba mucho. César Vallejo vivía en un hogar modesto pero laborioso, en los cuales habitaban 12 hijos. Nació en Santiago de Chuco. Vallejo nació en Santiago de Chuco, al norte de los Andes peruanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de Santos Mendoza. Su padre fue gobernador de Santiago. El quechua y los indígenas rodeaban el Valle de Santiago, donde se criaba César Vallejo. Vallejo era el último de 12 hermanos. Vallejo, tras su infancia, sostuvo mucha perseverancia, después de pasar por muchas etapas en su vida, como lo complicado que fue su niñez, y al pasar por varios sitios para poder cumplir con sus éxitos que hoy conocemos. París fue el país donde César Vallejo llegó tras recibir muchas críticas en el Perú, tras pasar muchos meses en prisión. Tras su llegada, él ya era una persona conocida, por lo que fue muy bien recibido en ese país. Vallejo llegó a París el 14 de julio de 1923, cuando se celebraba la Fiesta Nacional de Francia. La palabra emprendedor se deriva de la palabra prende, que se relaciona con el significado de aprovechar las oportunidades. La cultura emprendedora es una forma única de actuar para los emprendedores. Además, podemos decir que la cultura emprendedora se refiere a los negocios como la capacidad de pensar, justificar y gestionar. Ya para ver el cortometraje voy a explicar qué es un cortometraje. Un cortometraje es una película cinematográfica que se caracteriza por su duración, que es menos de 60 minutos. ¿Qué posee el cortometraje? Lo que posee es contar algo a través de este cortometraje. ¿Qué se refleja? Se refleja nuestros sentimientos, en la manera en cómo lo expresamos, cómo la sentimos. Es capaz de sentir un mundo interior de un cortometraje. Balde Espinar, con los ojos adormilados, se levantó de su lecho irgente al pasillo. Descolgó el pequeño espejo que tenía colgando. Mirando su reflejo, tuvo un escalofrío que hizo que el espejo se cayera y se rompiera en 1000 pedazos, esparcidos por todo el suelo. Balta volteó mirando a todas partes, buscando la presencia que le hizo sentir ese escalofrío, pero no obtuvo respuesta alguna. Balta se limitó a recoger los pedazos de cristales rotos que yacían en el suelo.
Al llegar a casa, su amada Adelaida lo esperaba. ¿Sabes? He roto el espejo. Yo no sé cómo ha sido, solo se cayó y se rompió. ¿Cómo lo has roto? Ahora, una desgracia nos caerá. Esa misma tarde, Balta se encontraba reposando en el banco de piedra. De pronto, se escuchó el estruendoso sonido de una gallina cantando. Balta, ¿oíste eso? Sí lo he oído, pero qué gallina más sonsa. Parece que fue la culucha. Jesús, Dios mío, que me ampare. ¿Qué va a ser de nosotros? Es necesario comerla cuando canta una gallina. Qué mala suerte, mala suerte. ¿Y el espejo, Balta? ¡Ay, Señor! ¿Qué va a ser de nosotros? Los dos esposos disfrutaban su matrimonio. Balta, un campesino agricultor, dedicado a sus tierras y a su amada esposa. Adelaida, con un carácter alegre, fuerte y alto, y con mucho compromiso a sus tierras. Adelaida, ¿en serio estás llorando por una gallina? Compórtate, pareces una niña. Esto lo dijo con una culpa e impotencia horrible, con miedo y una sensación que no le dejaba de doler. Él quería consolar a su esposa. Sin embargo, el tema del espejo no lo dejaba en paz y rondaba en su cabeza. Al día siguiente, Balta se fue a comprar otro espejo. Todo parecía normal. No logró ver nada más que su reflejo en ese espejo nuevo. Tiempo después, las cosechas regresaron. Balta no volvió a recordar lo ocurrido con el espejo hasta que llegó septiembre y Adelaida le hizo recordar. Balta tuvo un pensamiento misterioso y vigoroso. Pasaron las cosechas. Pasaron todas las estaciones hasta otoño, donde Balta y Adelaida se dirigían a la chacra. Ya en esta chacra, Balta, en una tarde de su trabajo, después de darle agua a los bueyes en la laguna frente a la cabaña, de repente saltó bruscamente y otorgó 2 a 3 pasos atrás, tambaleándose y golpeándose el tallo de un alcanfor, mientras que sus labios tocaban el frío del agua. Divisó una imagen extraña, cuyos trazos subjetivos palpitaron viéndose contra las sombras fugaces. Varios días se repitió esa imagen. Balta comenzó a sentir un recelo, quizás sin fundamento, hacia su esposa. Vamos hacia el pueblo. Aún no, hay mucho que hacer. Fingía huir del bullicio y buscar soledad. Cuando Balta cruzó el patio, al siguiente había un semblante, una sombra aún más ensimismada y más áspera. Vio a su mujer y sus ojos despidieron un resplandor extraño. Temprano se ausentó a solas sin haber cruzado a palabra alguna con nadie. Balta buscaba la soledad cada día con mayor obstinación. Balta iba paso a paso y después de haber andado largas horas por las 23 más altas, se detuvo al fin al costado de un montículo. Sus extremidades colgaban sobre el abismo. Balta tuvo un ligero escalofrío. ¿Me amará Adelaida? No amará a otro. Balta se quedó pensativo y cabizbajo, mirando así al abismo escarpado.
Adelaida, que acababa de regresar del bosque, estaba esperando a su esposo. ¿Dónde te has ido, por Dios? Ella, parándose en el centro del cuarto, soltó un grito. El hermano menor de Adelaida, Santiago, se asoma a la puerta del cuarto y observa al Balta sentado en la esquina de la cama, mientras que Adelaida seguía lamentándose. Santiago, a su corta edad, no entendía la situación, pero trataba de llamar la atención de su hermana, sin éxito alguno. Aburrido de que no se le hiciera caso, se quedó dormido. Al despertar asustado, buscó a su hermana, pero solo vio un asno perdido, por lo cual volvió a dormir. Balta, el cual estaba siendo influenciado por los celos, esa noche sería el fin de su mujer. Con un gran dolor, dijo: Déjame. Suéltame, tú ya no existes para mí. Adelaida intentó persuadirlo de que sus acusaciones eran injustificadas. El esposo, enfadado, renegaba de sus maldiciones en voz alta, culpándose, lamentándose y desangrándose a pedazos. Fantaseando, Balta la extrañaba, la quería con una ternura aún más grande y más pura. Balta lagrimeaba y tenía la impresión perfecta y real de estarla escudando. Adelaida fue acercándose a él. Ella se arrodilla frente al esposo y se pone a llorar con desgarradora lástima, inclinando el moreno rostro afligido. Aquella misma noche, Balta la llevó al poblado, ya que en la vivienda del poblado, Balta la hizo vestir de luto rígido, y también él. Cuando ella había acabado de vestirse de negro, la tragedia también acababa de volver a las internas capas de madera de la vida del hogar. Tras unos días entre las tinieblas llenas de implacables torturas morales para ambos, Balta, enfadado por los nervios de la vejiga y los lamentos, abandonó a Adelaida en la estancia de la aldea. Ella se quedó dormida y totalmente afligida. Balta, reposando en el filo de la roca, observaba a todo a su alrededor como una pintura. Observó ampliamente el campo, el límpido cielo y experimentó una leve brisa de gracia consoladora. Se dirigió al alcantarillado. El impreviso. Alguien chocó por la espalda a Balta. Hizo un imprevisto movimiento despavorido hacia adelante. Su caída fue instantánea, monstruosa y horripilante hacia el alcantilado. Ya en la aldea de la casa se encontraba Adelaida, triste y llorando, sin tener noticias de la muerte de Balta. Junto con ella se encontraba doña Antuca, cuidando y velando al recién nacido. Un cirio que ardía ante el ara empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en círculo, chisporroteando, y cuando la mano trémula de la abuela fue a arreglarlo, mirando largamente a la puerta que permanecía entornada al corredor, llorando salía por allí la triste lumbre religiosa. Era el mes de marzo y empezó a llover.